Hola, bienvenido a un nuevo encuentro de Reavivados por su palabra. Una pausa diaria para meditar en un capítulo de las Sagradas Escrituras. Hemos comenzado desde Génesis capítulo 1 y queremos, por la gracia de Dios, llegar a Apocalipsis capítulo 22, un capítulo cada día. En los últimos días nos hemos concentrado en el libro de Josué. Josué se llamaba originalmente Oseas, que significa salvación, pero un día Moisés le cambió el nombre y lo llamó Josué, que significa el Señor salva, el Señor da la victoria. Y a través de este nombre fue un anticipo de otro nombre similar que siglos después habría de nacer, Jesús, que también significa, pero en griego, el Salvador. Por eso los ángeles cantaron y los pastores anunciaron: ha nacido hoy en la ciudad de David Jesús el Salvador. Josué, el Señor salva, el Señor da la victoria. En ese libro estamos meditando desde los últimos días y hoy lo haremos en el capítulo 16. Pero antes vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, bendícenos al estudiar tu palabra, que podamos recibir el impacto de tu mensaje en nuestro corazón. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 16 del libro de Josué, donde solo hay 10 versículos, se nos cuenta cómo, después de haber ingresado a la tierra prometida, se organizó la distribución de los territorios para Efraín y Manasés. Pero yo quiero detenerme en los primeros pasajes de este capítulo. El territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el río Jordán, al este de los manantiales de Jericó, y desde allí ascendía hacia la región montañosa de Betel a través del desierto. De Betel, es decir, Luz, continuaba hacia el territorio y así entonces sigue enumerando y reseñando. Un Dios que promete, un pueblo que camina en el desierto muchos años, más de los que tendría que haber caminado. Ahora reciben la promesa de aquel Dios y en esa tierra nueva comienza la distribución asignado a cada una de las 12 tribus de Israel. Pero qué interesante, ¿no? En este caso dice que comenzaba en el río Jordán, al este de los manantiales, y que se extendía hasta Betel, la ciudad de la luz. Y cuando yo leía esto, y considerando que Pablo menciona que todo está escrito para nuestra enseñanza, para nuestra aplicación, pensaba en nuestro éxodo, en nuestro caminar por el desierto, y pensaba en la misma promesa que Dios nos ha hecho, de que un día más allá del río vamos a tener una tierra nueva, una vida nueva y una experiencia nueva. Y claro, al pensar en esto, enseguida mi mente fue a Apocalipsis, allí el último libro de la Biblia, donde guarda relación con lo que ocurrió en la distribución de esta tierra. Porque allí el Apocalipsis dice: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal que sale del trono de Dios y del Cordero, y que corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce frutos de vida y que provee salud y vida para siempre. Aquí estamos con Efraín y Manasés, 2 tribus, 2 pequeños pueblitos dentro de un gran pueblo que reciben su tierra, que reciben su prometido, que la bendición de Dios había garantizado.
y que va desde el río, desde los manantiales hasta Betel, hasta la luz. En el Apocalipsis, la tierra nueva se inicia en la luz del trono de Dios y se extiende desde el río en sus márgenes, llevando la vida que se origina en Dios. Dice el mismo Apocalipsis que allí en el cielo, en la eternidad, no vamos a necesitar de luz, porque Jesús mismo es la luz. Él es el sol, cuya gloria iluminará la vida para siempre de los salvos por los años sin fin de la eternidad. Y que desde el trono de Dios sale este río de la vida, en cuyas márgenes el árbol de la vida produce alimento que mantiene la vida para siempre. ¡Qué maravilla! Allá en los manantiales de Jericó, hasta la ciudad de la luz, la familia de Efraín y de Manasés encontraron una vida. Fue buena, fue diferente a la del desierto, fue una tierra que produjo leche, miel y alimento en abundancia, pero la vida no fue para siempre. Efraín, Manasés y los suyos descansan el sueño de la muerte. Pero la tierra prometida que Apocalipsis presenta es una tierra que nace en el trono de Dios, en la vida de Dios, en la persona de Dios, en la esencia de Dios. Y desde ese manantial de vida que es Dios, a través del río de la vida, fluye la vida. Y en la ribera del río, el árbol de la vida produce alimento que mantiene la vida y la conserva por toda la eternidad. Qué maravilla, ¿no? Demasiado bueno para que sea verdad, dicen algunos. Yo digo, demasiado bueno porque es verdad. Es la verdad de Dios, del Dios que siempre habla verdad, que dice toda la verdad y que un día quiere llevarnos a vivir con Él para siempre. Por eso en este momento, en la presencia de Dios, te invito, te ruego, te suplico, te desafío a que aceptes la invitación de aquel que un día quiere distribuir en su casa su vida para que sea nuestra vida y vivamos con Él por toda la eternidad. No sé cuáles son los males, las dificultades, las preguntas, los problemas por los que hoy estás atravesando, pero sea cuales fueren, yo quiero invitarte a que confíes totalmente en la promesa de Dios, a que confíes totalmente en aquel que aseguró un futuro diferente. No te estoy pidiendo que confíes en mi palabra, ¿está bien? Porque en realidad no hay méritos ni valor en mi palabra. Te estoy pidiendo que confíes en la palabra de aquel que dijo que un día quiere que vivas con Él, la vida buena, la vida abundante, la vida plena, la vida que Él organizó en el comienzo y que nosotros malogramos momentáneamente. Eso es lo que te pido. Te pido que confíes en la vida que quiere darte el dueño y el autor de la vida. Confía en esa vida que Dios prometió para ti. Y desde ahora, recíbela a través de la fe. Y vive cada día en la esperanza de compartir con Él una vida para siempre.
Es muy agradable saber que cada día tenemos un momento, tenemos unos minutos para la reflexión, para el estudio de la palabra de Dios, pero sobre todo para comprender la voluntad de Dios a través de lo que Él dijo a sus profetas. Tenemos con nosotros para esta inspiración, para esta motivación, al pastor Bruno Razo, quien está con nosotros en este momento, y le extendemos una cordial bienvenida, pastor. Muchas gracias, pastor, con alegría, con gratitud a Dios, para compartir momentos de reflexión y de edificación espiritual con todos nuestros amigos y hermanos que diariamente nos acompañan. Estamos en la distribución de la tierra. Hemos visto que ha pasado las victorias y la tierra fue distribuida, las diferentes tribus, pero encontramos ahora algo, podríamos decir, un tanto diferente, no extraño, pero diferente. De los hijos de José, Efraín y Manasés, ellos fueron bendecidos por Jacob, y no es la tribu completa, digamos, integrada de José la que recibe el territorio, sino que se incluyó a ambos por separado, como si fueran dos tribus, dos hijos de Jacob, se los incluye en la repartición de la tierra. ¿Por qué sería esto? ¿Hay algo que nos dice el Espíritu de Profecía al respecto? Sí, voy a leer de Patriarcas y Profetas respondiendo a tu pregunta. Dijo Jacob: ahora bien, tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirse contigo a la tierra de Egipto, son míos, al igual que Rubén y Simeón serán míos. Habían de ser adoptados como sus propios hijos y llegarían a ser jefes de tribus separadas. De esta manera, uno de los privilegios de la primogenitura perdida por Rubén había de recaer en José, a saber, una porción doble en Israel. Ajá. Entonces estaban las leyes de la primogenitura, que eran distintivas en relación al primogénito. Como Rubén las había perdido, de alguna manera iban a recaer sobre José, y a través de una adopción, digamos, estaba recibiendo lo mismo que tendría que haber sido a través de la legitimidad. Y esto, te digo, Eber, es maravilloso en la aplicación espiritual. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos criaturas de Dios. O sea, todo viviente es una criatura de Dios. Claro. Ahora, cuando aceptamos, cuando confiamos, cuando dependemos y cuando vivimos con Dios, nos transformamos en hijos de Dios. Nosotros, por causa del pecado, dejamos de ser hijos de Dios. Pero por causa del sacrificio del Señor y de la aceptación por medio de la fe, nos terminamos transformando en hijos de Dios. Es decir, dejamos de ser los hijos legítimos por alguna razón, por la razón del pecado. Claro. Perdimos nuestra primogenitura, pero el Señor nos adoptó como sus hijos. Y al adoptarnos como sus hijos, no somos de segunda o de tercera. Tenemos todos los derechos del que por herencia y por leyes tiene el hijo natural. Está hermoso, ¿no? Para entender todos los derechos del adoptivo como el hijo natural, porque es verdadera, plena y completamente hijos de Dios. Pues un niñito que cuando le contaron que él era adoptado, ¿no? Y él descubrió eso y se llenó así de emoción, ¿no? Cuánto amor que me hayan adoptado. Entonces él, cuando iba a la escuela y les contaba a los demás, dice: ¿y vos sos adoptado? No, yo no. Uy, qué lástima, qué pena, ¿no? Porque él en lugar de sentirse menos, claro, por ser adoptado, se sentía más, como verdaderamente debe ser y como verdaderamente Dios quiere que nos sintamos todos. Qué bueno, pastor. Eso me trae al pensamiento el hecho de que Dios no discrimina a nadie. O sea, no hay acepción de personas para Él. No hay último de la fila para Dios. En estos días había gente que era el último de la fila. Las Claro. viudas, los pobres, los extranjeros, los ciegos. O sea, por algo tenían esos castigos. Eran los últimos de la fila. Claro. Y el Señor vino a mostrar que para Él no hay últimos de la fila. Para Él todos están en una misma línea.
¿Y sabés qué es lo que nos nivela a todos en una misma línea? Una colina, una montañita, la colina del Calvario. En realidad no es la montañita, es lo que ocurrió en esa montaña. El Hijo de Dios muriendo en la cruz nos nivela a todos en una misma línea. Él murió para que todos se salven. Eso me encantó realmente y es tan bueno pensar en la oportunidad que Dios da. ¿Cómo se había consolidado en la historia la herencia que habían de recibir los hijos de José? ¿Hay algún pasaje que nos recuerde la inspiración sobre cómo había sido esto, de cómo ellos habían llegado a ser adoptados por Jacob? Sí, Elena de White lo sigue contando de esta manera. La vista de Jacob estaba debilitada por la edad. No se habían dado cuenta de la presencia de los jóvenes, pero al ver sus siluetas dijo, ¿quiénes son estos? Al saberlo agregó, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Al acercársele, el patriarca los abrazó y los besó, poniendo sus manos solemnemente sobre sus cabezas para bendecirlos. Entonces pronunció la oración, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Es decir, más que una herencia, más que una tierra, más que un apellido, más que un nombre, más que una propiedad, fue la bendición de Dios. Fue el pedido a Dios para que Dios bendiga. Claro. Porque a veces pensamos que yo te bendigo. No, yo le pido a Dios que Dios te bendiga. Interesante, pastor, que ellos no recibieron bendición de nietos. Jacob los bendice como hijos. Exactamente. Porque el amor de Dios va más allá de lo que de mis derechos que podría tener por legislación. Claro. Porque Dios me otorga los derechos por su esencia, y su esencia es el amor. Entonces ellos que no merecían, que no les correspondía, Claro. Reciben por la bendición de Dios, por el amor de Dios. Por eso incluso hay historias donde hay mujeres que heredan, ¿no? Claro. Y la legislación de aquellos días no permitía que la mujer heredara, pero Dios hacía más de lo que las leyes sociales de aquellos días permitían. Sí. Y hay una cosa interesante, Efraín y Manasés son bendecidos como si fueran primogénitos. Ni siquiera su padre José había sido primogénito, era el número 5, si mal no recuerdo, de los hijos. Primero habían nacido otros hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, ¿no? Después viene, o sea, ni siquiera era el primogénito, ni su padre, pero ellos son bendecidos como si fueran primogénitos, ¿no? Se les da una bendición muy especial y luego se les otorga la tierra, ¿no? Es que esa es una de las ilustraciones así más claras y contundentes de la Biblia para mostrarnos el plan y el proyecto de Dios para nuestra vida. Por eso dice que al que no conoció pecado, a Jesús se hizo pecado, para que los que conocimos pecado fuésemos hechos justicia gracias a Él. Claro. O sea, yo no soy el hijo, yo no soy el primogénito, no me corresponde la herencia, no me corresponde la bendición. A mí lo que me corresponde es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios me da por gracia, por don, por regalo. Si Dios tuviera que darme por ley, no tengo nada para merecer. Entonces, esa es otra ilustración del amor maravilloso de un Dios que siempre da más de lo que merecemos, que siempre da más de lo que corresponde, y que el Jesús que no conoció pecado se hizo pecado para que yo, que no soy el hijo, que no soy el primogénito, que soy el quinto, que soy el hijo del quinto, sea tratado como es tratado el primero. Porque para Dios, insisto, todos son primeros. Así es. Pastor,
esto para nuestros amigos, queremos compartir. La gracia de Dios es así, no es que merezcamos, no es que tú merezcas, no es que yo merezca. Dios tiene un plan maravilloso y solo por su gracia podemos participar de todas sus bendiciones. Yo quisiera animar a todos para que la gracia del Señor genere en nosotros gratitud, compromiso y fidelidad. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias por la misericordia con que nos buscas, por la paciencia con que nos esperas y por el amor con que nos amas. Por eso hoy no solo queremos agradecerte, sino comprometernos a vivir vidas dependientes, consecuentes y fieles. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.